Hola, soy Ángel y en este vídeo vamos a ver cómo se contabilizan las ampliaciones de capital mediante aportaciones no dinerarias. En un primer momento vamos a ver una pequeña introducción y las reglas de contabilización y después vamos a hacer tres ejemplos. Uno simple, otro donde se obtiene el control de la sociedad a la que aportamos los bienes y otro en la que lo único que hacemos es cambiar los bienes de una sociedad de la que tenemos el control a otra sociedad de la que tenemos el control, obteniendo la práctica totalidad de las acciones de la empresa. Es decir, debemos distinguir dos tipos de aportaciones: cuando el bien es un negocio y cuando el bien no es un negocio en sí mismo. Nosotros vamos a ver este tipo de operaciones, cuando el bien no constituye un negocio. La regulación la tenemos en el artículo 14 de la resolución del ICAC sobre aspectos contables de la regulación mercantil y establece un tratamiento diferenciado para el aportante y para la receptora. La sociedad aportante contabilizará las acciones al valor razonable del bien aportado, es aplicando la regla de permuta, lo considera una permuta comercial, y la sociedad receptora recibirá los bienes por el valor razonable de los mismos, en base a lo señalado en la norma de valoración número 2. Existe una excepción, que es el tercer caso, que es cuando supone un mero traslado de una sociedad a otra. Desde el punto de vista gráfico lo podemos ver. Aportamos un bien a una sociedad y recibimos a cambio acciones que no nos otorgan ningún control. Aportamos el bien a la sociedad y obtenemos un porcentaje de acciones que nos otorga el control de la sociedad. Por lo tanto, pasamos a controlar tanto el bien aportado como los negocios previos que tenía esta otra sociedad. Y el tercer caso, en el que aportamos el bien y la sociedad receptora está prácticamente vacía. Conseguimos prácticamente la totalidad de los bienes de las acciones de la sociedad receptora. Para analizar la contabilización debemos siempre remitirnos a la regla de la permuta. En este caso, observar que nosotros tenemos los flujos de caja de una máquina, aportamos el bien a otra sociedad y recibimos un porcentaje minoritario. Pasamos de controlar los flujos de caja de una máquina a controlar los flujos de caja de unas acciones que nos proporciona como mucho los dividendos y no tenemos control sobre qué dividendos nos proporciona. Los flujos de caja son distintos y se trata por lo tanto de una permuta comercial. En este caso pasamos a controlar tanto el bien que recibimos como el negocio que existía previamente en la sociedad receptora. Pasamos de tener los flujos de caja de una máquina a tener los flujos de caja de la máquina y del negocio. La permuta también es comercial. En este caso, cuando pasamos a tener la práctica totalidad de los bienes de la sociedad receptora, lo que va a ocurrir entonces es que la permuta es no comercial y entonces variará la valoración de los bienes con respecto a los otros dos casos. Vamos a verlo con un ejemplo. Primer ejemplo, tenemos un bien con un valor contable de 100 y un valor de mercado de 300 y lo aportamos a otra sociedad, recibiendo a cambio acciones. La duda que se nos plantea es por qué valor recibimos las acciones y por qué valor recibimos aquí abajo el bien. La situación inicial era esta y bueno, yéndonos a las reglas que vimos al comienzo de este vídeo, los bienes recibidos lo valoraremos por su valor razonable, con lo cual aquí el capital y la prima será por importe de 300 y aquí las acciones las recibiremos también por el valor razonable, con lo cual nos aparecerá un beneficio por la diferencia entre el valor razonable de las acciones y el valor contable que tenía el bien previamente. En cuanto a los asientos contables, la sociedad que aporta los bienes dará de baja la máquina, recibirá las acciones por el valor razonable, por la diferencia reconocerá un beneficio. Si existiesen gastos en la operación, se consideraría mayor valor de las acciones. En la sociedad receptora vemos los asientos de ampliación resumidos y lo que haremos será dar de alta la máquina por su valor razonable y lo llevaremos contra capital social. Los gastos de emisión, como siempre que hay gastos de emisión de instrumentos de patrimonio, los llevaremos a una cuenta de reservas. Vamos a ver el segundo caso. Es el mismo, pero al aportar el bien conseguimos el control tanto del bien que hemos aportado como el negocio previo que existía en la sociedad, porque tenemos con la aportación de ese bien la mayoría de la sociedad.
Entonces aquí tenemos exactamente lo mismo. El control de una sociedad y el tratamiento va a ser exactamente igual. Las acciones las recibiremos por el valor razonable, reconociendo un beneficio, y el bien lo recibiremos también por su valor razonable, produciendo el incremento de capital o reservas según proceda. En cuanto a los asientos, pues haremos acciones a bancos, y aquí, en cuanto a los asientos, haremos maquinaria a capital social. Simplemente recordar que en esta operación estamos obteniendo el control de un negocio. Si existiesen gastos, tendremos que estar a lo señalado en la norma de valoración número 19 con respecto a la contabilización de los gastos. La operación es, por lo tanto, una permuta comercial. Y después tenemos el tercer caso, que es una excepción, porque lo único que ocurre es que hacemos es trasladar todos los bienes de esta sociedad a la otra. En este caso lo que ocurre es que no cambian los flujos de caja. Es decir, nosotros tenemos los flujos de caja previamente de una máquina y después pasamos a tener los flujos de caja de la máquina, pero a través de una sociedad. Seguimos controlando toda la máquina y esta permuta se califica como no comercial. Eso implica que la valoración de las acciones va a ser distinta. Como la permuta es no comercial, los flujos de caja van a ser iguales. Lo que nos va a ocurrir es que las acciones las valoraremos al mismo valor que tenía el bien en la sociedad aportada, a diferencia de lo que hemos hecho en los dos ejemplos anteriores, donde las acciones las valorábamos a valor razonable. Por lo tanto, no vamos a reconocernos ningún beneficio en esta operación. Los asientos que vamos a hacer van a ser maquinaria capital social, esta como siempre, y en la sociedad aportante lo que vamos a recibir es las acciones por el valor razonable del bien, perdón, por el valor contable del bien y no por el valor razonable. No vamos a recoger, por lo tanto, ningún beneficio. Pues muchas gracias por la atención.